Hola, mi nombre es Elena Pelejero y en este vídeo vamos a ver el funcionamiento básico de los módulos de Soundcool. Ahora os explicaré el funcionamiento del módulo Player, Sample Player, Mixer, Speakers y Record. Para eso voy a cargar un archivo que he guardado antes, donde están todos dispuestos, este de aquí. Como podemos ver, empieza a cargar los módulos en la posición que los he guardado y en las conexiones que he hecho. Aparte también carga los archivos que he guardado. El módulo Player lo hemos visto antes, así que empezaremos explicando el Sample Player. Este módulo es como 12 players juntos, de manera que los archivos que están aquí cargados se pueden reproducir en un mismo módulo. Para cargar un archivo hay que hacer clic en esta flecha de aquí y buscar el archivo de audio que queramos reproducir. Lo que tiene de diferente con el módulo Player es que es esta casilla de random, que al hacer clic en ella reproduce un sonido, pero al acabar de reproducirlo empieza a reproducir otro al azar, aleatoriamente. Como podemos ver a partir de ahora. Está empezando a reproducir otros más. Al desmarcar esta casilla, al acabar de reproducir el último archivo, parará. Después tenemos el módulo Mixer, que se encarga de mezclar todas las entradas que pongamos en él. En este caso tenemos la entrada de Player y la entrada de Sample Player. Podemos controlar el volumen individual de cada módulo con estas barras de aquí o el volumen general con esta. Si tenemos más de 8 módulos para conectar, lo que tendremos que hacer es abrir otro módulo Mixer y conectarlo entre ellos. De este modo lo que haremos será desconectar el Mixer 1 del Speakers, haciendo clic en la entrada del Speakers, y conectarlo con el segundo Mixer, y el Mixer con el Speaker otra vez. De este modo tendremos 15 entradas, y así sucesivamente si tuviéramos más. Después tenemos el módulo Speakers. Aquí tenemos la opción de Audio Settings, donde podemos ver todas las opciones, entradas, salidas y más opciones del sonido. También tenemos, si le damos play al player, tenemos la opción de Mute, donde para todo el sonido. Y finalmente tenemos el módulo Record, donde el que se encarga de guardar los sonidos, o bien, como tenemos aquí puesto, de la salida de un módulo, o bien pulsando en este botón del micrófono del ordenador o de cualquier otro micrófono conectado. Aquí tenemos la opción de marcar un tiempo máximo, después del cual parará la grabación y se grabará. Aquí lo pondremos en 3 segundos. Y para grabar lo que tendremos que hacer será pulsar en New File y guardar donde queramos nuestro archivo de sonido. Aquí lo que haremos será darle play a estos y empezar a grabar con el Record. Aquí se muestra el tiempo que está grabándose y después de los 3 segundos ha parado la grabación. Y ahora vamos a comprobar que efectivamente se ha guardado. Era este, le damos al play y este es finalmente el archivo de audio que hemos guardado. Y hasta aquí el vídeo de módulos básicos de Soundcool. Muchas gracias.